Entonces, el lujo y los impuestos, ¿ya? Vamos a revisar temas económicos y temas tributarios relacionados con el derecho de la moda. El lujo, ¿verdad? Ya después de las exposiciones de Michael Kors, de Louis Vuitton, Gucci. Entonces, ¿qué es el lujo? ¿Qué es el lujo? Para buscar una definición de lujo acorde a lo que aborda nuestro derecho, buscamos la definición en el diccionario de la Real Academia Española. Demasía en el adorno, en la pompa y en el regalo. ¿Ya? No sé si será una definición muy apropiada si usted se llama una persona lujosa. Abundancia de cosas no necesarias. Y esa es una definición que nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque vamos en el enfoque económico, vamos a orientar la diferencia o el contraste que existe entre los bienes que son necesarios y los bienes que son lujosos. Vamos a revisar cuáles son las consecuencias económicas y cuáles son las consecuencias tanto para los oferentes como para los compradores de estos bienes de lujo. Y finalmente todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo. Directamente relacionado con la exposición de Michael Kors, ¿verdad? Usted no tiene dinero para comprar un Michael Kors o un Gucci, Louis Vuitton, y obviamente que va a elegir productos quizás falsificados. Bien, con respecto a los bienes de lujo, lo primero que tenemos que mencionar es que ellos son afectados de manera muy importante por la elasticidad. ¿Ya? ¿Y qué es la elasticidad para los que no están apropiados con conceptos económicos? Es la medida de la sensibilidad de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida a uno de sus determinantes. ¿Ya? Entonces, se va a hablar que los bienes de lujo, en principio, van a ser bienes elásticos, ¿ya? Es decir que dependiendo ya sea de la oferta, dependiendo de la demanda, dependiendo del nivel de renta, van a sufrir una variación tanto en su oferta como en su demanda. Y en contraste, los bienes necesarios van a ser bienes inelásticos. ¿Cómo lo podemos ejemplificar esto? Por ejemplo, una visita al médico, si usted se enferma, ¿ya? Usted no va a decidir si ir o no al médico, ¿verdad? O sea, aunque suba el precio del médico, aunque suba la ISAPRE, ¿ya? Usted va a tener que concurrir o visitar al médico. Entonces, es un bien que en sí es inelástico. Por el contrario, si le suben los precios, en este caso los ejemplos de ciencia económica hablan de los precios de los yates, de los veleros, ¿ya? Esa es una creación mía siempre. Cuando le suben los precios de los palos de golf, cuando le suben los precios de las clases de golf, obviamente que usted va, o en caso que usted esté recibiendo menos renta, usted va a reducir la compra o la utilización de estos bienes. ¿Ya? De hecho, hablando con algunos amigos me comentaban que a partir de esa aceleración económica del año 2014, las cifras económicas hablan por sí solas, los campeonatos de golf en Chile se han reducido al 50% de lo que habitualmente se desarrollaban en la temporada entre octubre y enero. Bien, entonces, respecto de los bienes necesarios, como los alimentos y la ropa, tienden a tener una baja elasticidad de renta, debido a que los consumidores, independientemente de lo baja que sea su renta, deben comprar estos bienes, ¿ya? Entonces se habla de bienes inelásticos. Por su parte, nuevamente, los bienes de lujo tienen una alta elasticidad de la renta. ¿Por qué? Porque bienes como el caviar, que vamos a estudiar más adelante, que está grabado, está en la ley sobre impuestos a las ventas y servicios como un bien de lujo, que tiene un impuesto mayor, como
y también los diamantes. Ojo, entonces si usted le regala algún diamante, piensen que la persona que se los regaló las quiere mucho. ¿Ah? Si lo compran en Chile, ¿ya? Porque el diamante, si usted lo compra en países como Bélgica o países como Holanda, va a costar un poco menos. Igual las quiere mucho, se dieron el viaje ya. Entonces estos van a tener una elevada elasticidad de la renta, ya que los consumidores piensan que pueden prescindir totalmente de ellos si su renta es demasiado baja. Eso es lo que piensa la ciencia económica, no lo que piensan las mujeres. Muy bien, si la demanda es elástica y la oferta es inelástica, la carga del impuesto va a recaer principalmente sobre los oferentes. Pero acá hay un tema o una consecuencia económica que es de vital importancia. ¿Por qué? Cuando la autoridad piensa, por ejemplo, subir el porcentaje del impuesto al lujo, ¿ya? Países, por ejemplo, como Argentina, hoy día suben la tasa del impuesto al lujo, ¿ya? Entonces, piensan que están gravando ¿a quiénes? A los compradores de esos bienes. Esa es el pensamiento y el objetivo inicial. Sin embargo, al final del día, ¿quién va a soportar o quién va a pagar este impuesto al lujo? No van a ser los compradores, sino que recordemos que estos bienes lujosos son elásticos. Entonces la demanda va a disminuir, por lo tanto quienes van a sufrir o quienes van a tener las consecuencias económicas y quienes van a pagar al final del día este impuesto al lujo son los oferentes. Lo que trae como consecuencia que los oferentes van a tener que o tendrán que reducir su producción, lo cual tendrá consecuencias para los trabajadores de la empresa. Entonces, consecuencia, si usted sube el porcentaje del impuesto al lujo, los perjudicados o quienes van a soportar este impuesto ya no son las personas que lo compran, los compradores, no. Van a ser directamente relacionados a los trabajadores de estas empresas que producen bienes de lujo. Bien, ahora tenemos que, siguiendo ya con la presentación, tenemos que estudiar cuál es el tratamiento tributario de los bienes de lujo, ¿ya? De todos estos bienes que hemos estado hablando durante todo el día. Entonces, adicionalmente al impuesto al valor agregado que contempla la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, se contempla entre los artículos 37 y los artículos 40 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios un impuesto al lujo. Impuesto al lujo que va entre el 15 y el 50%. ¿Ya? Y la ley entrega una lista detallada acerca de cuáles son estos bienes de lujo. Aquí es importante detenerse y pensar por qué algunos bienes están incluidos y por qué otros no. Esto igual tiene mucha relación con la realidad social o la realidad cultural de un determinado país o de una determinada cultura. Por ejemplo, en el padre del libre mercado, Adam Smith, en su obra de La riqueza de las naciones, señalaba que un impuesto, el impuesto que se pagaba por la cerveza era un impuesto al lujo, ¿ya? Hoy día nosotros sabemos que la cerveza ya no es un bien lujoso, sino que es un bien necesario, ¿verdad? Depende del punto de vista, ¿eh? Bien, entonces, este listado que nació en la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, que nació el año 1974, de a poco se ha ido reduciendo. En un principio, por ejemplo, Jimena habló acerca de los perfumes. Los perfumes, en un principio, estaban incluidos en este listado del artículo 37. ¿Ya? Hoy día, la lista
si bien se reduce, no deja de ser importante. Entonces, de acuerdo al artículo 37 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, los productos grabados con el impuesto al lujo son artículos de oro, platino y marfil, joyas, piedras preciosas, naturales o sintéticas, pieles finas, calificadas como tales por el Servicio de Impuestos Internos, manufacturadas o no. Conversando con... porque, a ver, el Servicio de Impuestos Internos desarrolla oficios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá cuando la ley le entrega esta facultad discrecional para calificar si determinado producto se encuentra dentro de esta lista, los productores, los importadores, deben llevar al Servicio de Impuestos Internos para que ellos testeen acerca de si se encuentran o no o dentro de este hecho grabado. Alfombras finas, tapices finos y cualquier otro artículo de similar naturaleza, calificados nuevamente como tales por el Servicio de Impuestos Internos, ya el cual a través de su abundante jurisprudencia ha dictado algunos parámetros. Luego, conservas de caviar y sus sucedáneos. ¿Ya? Se dan cuenta que el listado es un listado corto, ¿ya? Es un listado que más bien tiene raíces históricas, que en algún momento, como vamos a señalar en las conclusiones, lo más probable es que este impuesto ya deje de existir. Igualmente, se incluyen los artículos de pirotecnia, ¿ya? Como los fuegos artificiales, y acá el impuesto, el único caso donde el impuesto al lujo es de un 50%. Y finalmente, armas de aire o gas comprimido, accesorios, proyectiles, con excepción de la caza submarina. ¿Ya? Entonces yo les contaba que en un comienzo existían otros bienes que eran considerados de lujo. Por ejemplo, los yates, por ejemplo, los perfumes, por ejemplo, las máquinas grabadoras, las lavadoras también se hablaba como bienes de lujo, y eso va a depender fundamentalmente de la época en que nos encontramos. Bien, ¿y cómo se aplica este impuesto? ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para aplicar este impuesto? El impuesto al lujo se agrega a lo que es el impuesto al valor agregado. Hoy día el impuesto al valor agregado es un impuesto de un 19%. Y adicionalmente a estos bienes se le agrega un 15% adicional, excepto a los artículos de pirotecnia o fuegos artificiales, los cuales van a estar gravados con un 50% adicional. Bien, ¿cuáles son las conclusiones de estos aspectos económicos y aspectos tributarios que nosotros podríamos extraer de los bienes de lujo? En primer lugar, hay que señalar que la fiscalización de este impuesto al lujo es bastante difícil. Ya no es una fiscalización tan simple como la fiscalización que se pudiera realizar a, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Igualmente, hay que señalar que la recaudación que se obtiene por este impuesto no es muy alta en relación al global. Muy relacionado con el tema de la fiscalización, con el tema de la recaudación, hay que señalar que estos impuestos, desde el punto de vista de la ciencia económica, son bastante ineficientes, como acabamos de señalar con el tema de la elasticidad, o quien al final del día es quien sufre el pago del impuesto. Y nosotros creemos que el impuesto al lujo en un futuro cercano debiera ser evaluado, ¿ya? Debiera ser sin perjuicio que en la última reforma tributaria hubo una modificación, de hecho hubo un alza de algunos impuestos adicionales, no se tocaron estos impuestos, ¿ya? Pero nosotros creemos que el impuesto al lujo en un futuro cercano debiera evaluarse su pertinencia, principalmente porque hoy día solamente se encuentran debido a razones históricas. Muy bien,
Muchas gracias.